damos por sentado que necesitamos un gobierno, ¿verdad? Es como el aire que respiramos. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en el trato que hicimos para tenerlo? La letra pequeña del contrato. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso, basándonos en una de las fuentes que lo definieron todo, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Un texto fundamental. La idea es responder a preguntas que nos afectan a todos. ¿Por qué existe el Estado? ¿De dónde narices saca su autoridad para mandarnos? Y, sobre todo, ¿qué entregamos a cambio? ¿Y fue un buen negocio? Es que esa es la pregunta del millón. Y Locke la aborda de una forma muy radical para su época. Él descarta por completo lo del derecho divino de los reyes. Sí, esa teoría de Sir Robert Filmer de que el poder se heredaba de Adán. Locke dice que eso es un disparate, que hay que buscar el origen del poder político en otro sitio. ¿Y dónde busca? Pues nos propone una especie de experimento mental. Nuestra misión hoy es seguir su razonamiento, que es imaginarnos cómo sería la vida sin leyes, sin policía, sin jueces, para entender por qué demonios decidimos crear todo ese aparato. Venga, pues vamos a meternos en faena con ese experimento. Capítulo 2 del tratado. Del estado de naturaleza. ¿Cómo es ese mundo sin gobierno según Locke? Pues a primera vista suena genial. Sí, dice que es un estado de perfecta libertad. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida, sus posesiones, sin pedir permiso a nadie. Y no solo eso, también es un estado de perfecta igualdad. Nadie por encima de nadie. Exacto. Sin jerarquías naturales. Todos somos, como él dice, criaturas de la misma especie y rango. No hay uno que nazca para mandar y otro para obedecer. Es un punto de partida, radicalmente democrático. Vale. Libertad total e igualdad. Suena idílico, pero me da la sensación de que aquí hay truco. Lo hay. Y es un matiz crucial que lo define todo. Aquí es donde se pone la cosa interesante, porque esa libertad no es libertinaje. No es una jungla donde vale todo. Para nada. Locke dice que el estado de naturaleza tiene una ley que lo gobierna, y esa ley es la razón. La razón. No una ley escrita en un código o dictada por un rey, sino algo que está, digamos, en nuestra cabeza. Exactamente. La razón nos enseña una norma básica y universal. ¿Cuál? Siendo todos iguales e independientes, nadie deberá dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. La lógica detrás es... Bueno, él la formula en términos religiosos, pero tiene un alcance universal. Argumenta que todos somos obra de un creador, y por tanto somos propiedad suya. No tenemos derecho a destruirnos ni a nosotros mismos ni a los demás, porque no nos pertenecemos. O sea que hay un deber de conservarse a uno mismo. Y cuando tu propia supervivencia no está en juego, tienes el deber de ayudar a conservar al resto de la humanidad. No es un sálvese quien pueda. Un momento, ¿eso que has dicho? ¿Vida, salud, libertad o posesiones? Me suena increíblemente familiar. Debería sonarte. Es una de las ideas más influyentes de la historia. ¿Claro? Cuando Thomas Jefferson escribió en la Declaración de Independencia de Estados Unidos aquello de los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad... Estaba bebiendo directamente de Locke. Eso es puro Locke. Es una idea que, literalmente, construyó una nación. Vale. Pero si no hay policía ni jueces, ¿quién hace cumplir esa ley de la razón? Esa es la siguiente pregunta clave. Y la respuesta de Locke es sorprendente. Dice que en el estado de naturaleza, la ejecución de la ley está en manos de cada persona. ¿Me estás diciendo que yo tengo el mismo derecho a castigar a un delincuente que cualquiera? Exactamente. Si no, la ley natural sería inútil. Si alguien la rompe, agrediendo a otro, se declara en guerra contra toda la humanidad, y cualquiera tiene el derecho de castigarle. Es el orden y la anarquía, todo en uno. Revolucionaria sin duda. Pero, ¿castigarle cómo? Porque si me dejas a mí, con la sangre caliente, a lo mejor el castigo es un poco desproporcionado. Locke insiste mucho en eso. No es un cheque en blanco para la venganza, Vale. El castigo debe ser sereno, guiado por la tranquila razón y conciencia. Y tiene que cumplir dos propósitos muy específicos. Dos propósitos. El primero es la reparación. El culpable debe compensar a la víctima por el daño. Si te roba una oveja, te la devuelve o te paga su valor. Lógico. ¿Y el segundo? La restricción. El castigo tiene que ser lo bastante duro como para que al criminal no le salga a cuenta repetirlo, y además para que sirva de ejemplo a los demás, para disuadir. Entiendo la lógica, pero en la práctica, esto tiene un problema garrafal. Si mi vecino me raya el coche, mi tranquila razón
se va de vacaciones. Ya te digo. Y si es mi amigo el que raya el coche de otro, pues seguro que veo atenuantes por todas partes. Has dado en el clavo. Y es la objeción que el propio Locke pone sobre la mesa. Lo admite. Admite que el amor propio nos hará parciales. Seremos buenos con nosotros y nuestros amigos, y nos moverá la ira y la venganza con nuestros enemigos. Y eso, reconoce, solo puede llevar a la confusión y el desorden. ¿Entonces él mismo admite que su estado de naturaleza tiene fallos? No lo llama un fracaso, pero sí que tiene inconvenientes muy serios. Y aquí viene su jugada maestra. A ver. Dice: concedo sin problemas que el gobierno civil es el apto remedio para los inconvenientes del estado de naturaleza, pero acto seguido se gira hacia los defensores de la monarquía absoluta y les lanza un dardo. ¿Qué les dice? Les pregunta: vale, un gobierno es mejor que el caos, pero una monarquía absoluta. Un rey absoluto también es juez en su propia causa, pero con una diferencia terrible. Tiene todo el poder para imponer su voluntad. Si el rey te roba tus tierras, ¿a quién apelas? A nadie. A nadie. Estás peor que en el estado de naturaleza, donde al menos te podías defender. Claro, el remedio es peor que la enfermedad. Un ciudadano, bajo un tirano, sigue en estado de naturaleza con respecto a su gobernante. Pero sin la libertad para defenderse. Exacto. Por eso el sistema es frágil. Y por eso Locke distingue muy claramente entre el estado de naturaleza y el estado de guerra. Que no son lo mismo. No son lo mismo. Y es importante no confundirlos. El estado de naturaleza en su forma ideal es un estado de paz, de buena voluntad, gente viviendo junta, guiada por la razón, sin un jefe común. ¿Y el estado de guerra, entonces? El estado de guerra es lo que ocurre cuando alguien ignora la razón y usa la fuerza sin derecho contra otra persona. Es un estado de enemistad, de malicia, de destrucción. ¿Y qué lo desencadena? La ausencia de un juez común al que poder apelar. Si alguien me ataca y no hay una policía a la que pueda llamar, pues entre esa persona y yo se ha declarado un estado de guerra, y tengo derecho a defenderme, incluso a matarle. Esto explica el ejemplo que pone sobre el ladrón, que me parece muy potente. Dice que es legítimo matar a un ladrón que intenta robarte, aunque no te haya tocado un pelo. Exacto. Y no es por el valor de lo que te roba, ¿eh? No es que tu cartera valga más que su vida. Entonces, ¿por qué? Por el principio que rompe. Al usar la fuerza donde no tiene derecho, el ladrón renuncia a la ley de la razón, elige vivir por la ley de la fuerza, como un animal salvaje, inicia un estado de guerra. Y te pone en una situación donde no puedes saber si solo quiere robarte o también matarte. Justo. Y como no hay tiempo para apelar a un juez, la ley natural te da el derecho a tratarlo como un agresor en una guerra. Y eso incluye eliminar la amenaza. Entiendo. La falta de un árbitro imparcial al que recurrir en el momento es lo que lo cambia todo. Es una lógica implacable. La gente se tiene que cansar de vivir así. Y ese es precisamente el punto de inflexión. Esa es la gran motivación para abandonar el estado de naturaleza. El propio John Locke lo dice con una claridad meridiana. ¿Qué dice exactamente? Para evitar este estado de guerra es por lo que, con gran razón, los hombres se ponen a sí mismos en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza. Es decir, que el objetivo número 1 de crear un gobierno es tener a alguien a quien apelar. Un árbitro. Un árbitro que evite que las disputas escalen a una guerra de todos contra todos. Y así nace la sociedad política. Como un pacto, un acuerdo voluntario. ¿Y qué es lo que se entrega exactamente en ese pacto? Se entrega algo muy, muy concreto. Cada individuo renuncia a ese poder personal que tenía para juzgar y castigar. Ya no soy mi propio policía y juez. Eso es, cedes ese poder a la comunidad. Y a partir de ahí es la comunidad la que se convierte en el árbitro, a través de reglas fijas e imparciales para todos, y con personas autorizadas para aplicarlas, los jueces. O sea que es como montar una comunidad de vecinos a lo grande. Es una analogía perfecta. Cansados de que cada uno aparque donde le da la gana, decidimos crear unas normas. El poder legislativo serían las normas de la Junta y el ejecutivo, el presidente de la comunidad, que se encarga de que se cumplan. Y Locke incluso menciona un tercer poder, el federativo, que sería cómo esa comunidad de vecinos se relaciona con las del lado. Se encarga de la seguridad exterior, pactar con otras, declarar la guerra, firmar la paz. Los 3 poderes básicos del Estado. Que surgen de ese pacto original, de esa cesión de poder individual a cambio de seguridad colectiva. Entonces, al final, ¿para qué montamos todo este lío del gobierno? ¿Cuál es el premio gordo? La respuesta de Locke es tajante, y es, quizá, la frase más importante de todo el tratado. A ver.
El fin, pues, mayor y principal de los hombres que se unen en comunidades políticas, es la preservación de su propiedad. Propiedad. Esa palabra hoy suena solo a dinero, a tierras, pero para Locke era mucho más, ¿no? Muchísimo más. Es fundamental entender esto. Cuando Locke habla de propiedad, usa el término en un sentido amplísimo. Él mismo lo aclara. Se refiere a la suma de la vida, la libertad y las haciendas de una persona. O sea, proteger la propiedad es proteger la integridad de la persona en su totalidad. Esa es la razón de ser del Estado. Ni más ni menos. Vale, todo encaja. Creamos el Estado para proteger nuestra vida, libertad y bienes de una forma más eficaz de lo que podíamos hacerlo solos. Y para eso, el gobierno tiene que solucionar los 3 grandes fallos del estado de naturaleza. Exacto. El gobierno civil viene a remediar 3 defectos concretos. Primero, falta una ley establecida, fija y conocida. Porque aunque la ley de la razón está ahí, cada uno la interpreta a su manera. Por interés o por ignorancia. El Estado proporciona leyes claras y públicas. El segundo fallo, que ya hemos visto, es que falta un juez público e imparcial. Porque todos somos jueces y parte. El Estado da un sistema judicial independiente. Y el tercero. Y el tercer defecto es que falta un poder que respalde la sentencia. De poco sirve que yo decida que mi vecino me debe algo si él es más fuerte que yo y se niega a pagar. Claro. El Estado proporciona la fuerza policial, el poder para hacer cumplir las sentencias justas. Ley, juez y policía. Esas 3 cosas son las que ganamos con el pacto. El viaje está claro entonces. Partimos de un ideal de libertad e igualdad total, regido por la razón. Un ideal que, sin embargo, tiene problemas prácticos enormes. La parcialidad de cada uno a la hora de juzgar nos puede llevar fácilmente del orden al caos, del estado de naturaleza a un brutal estado de guerra. La única salida racional es un pacto. Un acto de consentimiento libre por el que cedemos nuestro poder individual de ejecutar la ley y lo ponemos en manos de la comunidad. Y el propósito de este nuevo gobierno no es ni crearnos derechos ni quitárnoslos. No, es actuar como un guardián mucho más eficaz de los derechos que ya teníamos por naturaleza, nuestra vida, nuestra libertad y nuestros bienes. Y de ahí se deriva la conclusión más importante de todas. ¿Qué es? Que el poder del gobierno que nace de este pacto no puede ser absoluto. Está estrictamente limitado al bien común, porque ese y no otro fue el motivo por el que se creó.